Estamos viendo imágenes en vivo en la City porteña. El dólar se cotiza en este momento 38,70 para la venta, 36,70 para la compra. Estas son imágenes directas de la City porteña. Estamos junto a Agustín Echevarne, que es economista. Bienvenido, Agustín. Gracias por la invitación, un placer. Es verdad, no da respiro. No da respiro. No da respiro. Es una contradicción, ¿no? Por un lado, Nicolás Dujovne hablaba que hay que esperar, hay que tener paciencia, que él sabe que la plata no alcanza, que los sueldos no alcanzan, que no va a haber bonos para jubilados. Y por otro lado, el ministro de la Producción, Sica, dice, por ejemplo, que no queda otra. Ante reclamos industriales, cierre de empresas, despido de trabajadores, no queda otra. Una tasa de 65%, como una locura. Sí, lo que está pasando lo venimos diciendo hace bastante tiempo, Sí. ¿no? Como no se hicieron los ajustes que había que hacer hace ya 3 años, o sea, es verdad que el gobierno heredó una situación muy complicada, pero también es cierto que no hicieron lo que correspondía. Entonces, con lo que pasó es que cuando vos heredás un déficit fiscal muy grande, se te va acumulando la deuda. Y esa deuda que se te va acumulando te genera un problema adicional, que ya es un problema nuevo. El tamaño de la deuda que tenemos en Argentina es muy grande. Y se formó un tercer problema que fue finalmente las LEVACs, esa pelota en el Banco Central que se fue armando, que ahora están empezando a desarmar. Y eso es lo que estamos viendo hoy, este aumento fenomenal del tipo de cambio, que hoy obviamente ya está en un nivel muy competitivo, el tipo de cambio, porque ya tuvimos una evaluación de más de 100%. Pero las consecuencias eran previsibles. Uno sabe cuando no haces lo correcto y terminás haciendo esto, que es lo que han hecho muchos gobiernos en la historia, que es devaluar y poner impuestos. La situación que tenés es aumento de la pobreza, problemas en las industrias, por supuesto con una transferencia enorme digamos, de términos de intercambio para distintos lugares. Por ejemplo, claramente todo el sector exportador se empieza a beneficiar y ese sector va a tener una recuperación, el turismo va a tener una recuperación o ya está empezando a tener una recuperación y los otros sectores la van a pasar mal y va a durar bastante tiempo. Con este nivel de tasa de interés que estás mencionando, ayer llegó a 72%. Es un disparate. Sí, porque ahí te genera un problema. Las LEVACs las van desarmando y se arman las LELICs. Pero esas LELICs, si siguen estando a estas tasas de interés, obviamente vuelve a generarse una pelota muy grande, con lo cual es una carrera para ganar confianza. Ahora, aparentemente, estos días ha mejorado un poco la confianza en el tipo de cambio. Si la gente hoy no salió a correr a comprar dólares. Porque está muy caro. Está muy caro y entonces empieza a ver ahora con estas tasas de interés, prefieren apostar a la tasa de interés. Pero tienen que bajar suficientemente rápido, cosa que es difícil que ocurra, y por lo tanto lo que vas a tener, y ya lo anticipa el gobierno y estamos todos de acuerdo, va a haber 2 o 3 trimestres duros o muy duros para mucha gente y para muchas empresas. Con lo cual, el desafío para mí es el año próximo. El gran desafío de la Argentina es el año próximo porque es un año electoral. Y ahí es donde yo creo que viene el momento de reflexionar a dónde queremos ir, qué modelo de país queremos tener. ¿No? Queremos tener un país con una moneda sana. Argentina ya destruyó 13 ceros a la moneda. Los viví todos. 70, 70, todo. Plan austral. Cada cero que eliminamos a la moneda se perdió 90% del poder adquisitivo de las personas. Y por supuesto, no de los que estamos mejor informados y podemos estar cerca de la City porteña y vamos y compramos dólares. De todos los demás. De todos los que están más lejos de los mercados, de los que no entienden tanto lo que está pasando, y cuando salen a comprar dólar, por ahí ya está caro, ¿no? Entonces, ahí el tema que hay que entender es que la moneda es fundamental que sea sana, sobre todo para las personas más pobres. Cuanto más pobres son, más necesitas que la moneda sea sana, porque ahí es donde vas a estar tu ahorro. Esa es tu salida de la pobreza. La salida de la pobreza es tener una moneda sana. Y esto lo sabemos los economistas, lo sabían los socialistas del siglo pasado. Es decir, había un consenso enorme que la moneda tiene que ser sana. La pregunta es, ¿por qué hace 80 años, o por lo menos 70 años, que tenemos una moneda que no es sana? Que tenemos un promedio de inflación anual de 53%. De hace 70 años. Es un disparate. Es un disparate. Solamente los 10 años de la convertibilidad tuviste inflación cero. Ahora denostamos a la convertibilidad, ¿no? Tuviste inflación cero. Pero tuvimos inflación cero. ¿Y a quién beneficiaba? A los más pobres. Entonces, ¿por qué denostamos tanto ese sistema que nos daba una tranquilidad fenomenal? Imagínate la cantidad de tiempo que perdemos los argentinos pensando en el dólar. Tenés que hacer un contrato de cualquier tema, tenés que vender. Todo dólares. Vos le vendés al supermercado, el supermercado te paga 60 días. ¿A qué dólar? ¿No? Si vos sos el supermercado, ¿a qué precio vas a reponer? No lo sabés. Nadie sabe lo que va a pasar los próximos 60 días. Eso es un costo para la sociedad Ahora, tremendo. Es una economía muy poco sana, muy enferma, entonces. Es una economía muy enferma porque es una economía que durante muchos años vivimos por encima de lo que podíamos. Y
entonces el Estado fue creciendo y el único que resuelve los problemas aparentemente es el Estado. Entonces cada vez que hay una recesión, el Estado contrata más gente. Cuando no hay recesión, igual el Estado contrata más gente. Y encima, cuando hay una crisis, el Estado pone planes sociales. 2002, 1,5 millones de planes sociales. Cuando no hay crisis, ¿qué hace el Estado? Sigue poniendo más planes sociales. Durante toda la expansión del kirchnerismo siguió poniendo planes sociales. No es la fábrica de pobres. Es la fábrica de pobres, porque esas personas terminan no pudiendo ir al sector privado formal, que es el que tiene alta productividad. Entonces terminan haciendo changas informales, que tienen muy baja productividad, y entonces están ahí sobreviviendo. Pero no has roto el mecanismo de salir de la pobreza, que es el sector privado formal. Esa es la forma de salir de la pobreza, es que el trabajo sea productivo. Y después tenemos muchos problemas. Los sindicatos, por ejemplo, están permanentemente tratando de mantener el trabajo improductivo. Y eso es muy malo para el país. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, no quieren que usemos el email y te siguen mandando facturas impresas. Facturas impresas significan un montón de trabajo improductivo. Estás achando árboles, creando papel. El papel lo tenés que armar y después ponerle la tinta. Después lo tenés que transportar. Para transportarlo necesitas autos, camiones, la persona que te lo va a transportar hasta que finalmente lo ensobran y demás y te lo llegan a tu casa la factura ensobrada. Eso hoy se hace por email, costo cero. Con lo cual tenés un montón de gente ineficiente que hoy no sirve para nada. Eso es trabajo cero productivo, cero productividad. El email te hace ganar una inmensa productividad. ¿Qué significa eso? Los países que adoptan todas las nuevas tecnologías aumentan su productividad y los salarios se duplican. Argentina podría tener el doble de salarios reales si usáramos la productividad al máximo. Ahora, y aquellos que están marginados de la productividad, de este tipo de productividad, ¿cómo se les genera una fuente de empleo? Bueno, ahí está el tema. Por eso es muy importante también la reforma laboral. Porque la reforma laboral no es para la persona que ya tiene el empleo trabajando en el sector privado formal y con un buen salario. La reforma laboral es para el que está en negro, para que pueda pasarse a trabajo en blanco, para el que está desempleado, que van a ser un 10% de los argentinos. La reforma laboral es para generar nuevo empleo. Nosotros tenemos que ir a una economía donde aliviemos a las empresas privadas, sobre todo a las pymes, porque las grandes, por ejemplo, pueden tener gente dedicada a cumplir con todas las regulaciones. Una pyme de 10 personas no puede tener 3 personas cumpliendo regulaciones todos los días. Tiene que estar pensando... No le da el presupuesto. Exacto, no le da el presupuesto. Me parece que en Argentina nunca aprendió, por ejemplo, de economías sanas. Nunca entendió que la guerra en Estados Unidos sirvió para generar celulares, tecnología satelital. O sea, nunca entendió la Argentina. El concepto de productividad acá es otro. Es crear obra pública para que haya trabajo. Claro, pero fíjate lo que pasa con eso. Acá hay una sensación de que eso aumenta el PBI. Y no es cierto, es falso. Pues si vos haces una obra pública, por ejemplo, ahora... ¿viste que la PPP está famosa. Sí, pero viste, en Juan B. Justo tenemos el puente... El famoso puente, sí, que ahora lo vamos a destruir. Entonces, destruir el puente, porque ahora pasan las vías por abajo, los autos por arriba. Y ahora quieren hacer al revés, que pasen por abajo los autos y el tren por arriba. Que puede ser que sea mejor, pero no es el momento para hacerlo. Estás gastando mucho dinero en una obra que no va a aumentar la productividad fenomenalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Vos hacés la obra pública, y es verdad, genera trabajo, pagás esos trabajadores. Pero ¿cómo se paga la obra pública? Se paga con deuda, o con inflación, o con impuestos. Cualquiera de las tres cosas. Si aumentás la deuda, suben las tasas de interés, las empresas privadas tienen mayores costos y baja el empleo privado. Si aumentás los impuestos, le pegás a las empresas privadas, tenés menor empleo privado. Si vas a la inflación, la gente es más pobre, tiene menor capacidad de consumo, compra menos zapatos, el productor de zapatos tiene que despedir un trabajador. No, pero acá se da la inversa, acá no hay zapatos porque se importan. Bueno, pero quiero decir, lo que gastarían las personas que están en todo el sector, todo lo que está financiando la obra pública, con algo se paga. Nada es gratis. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso que estás pagando, estás castigando al sector privado en otro sector. Con lo cual, lo que subís de obra pública por un lado, bajás del sector privado por el otro. La obra pública vale la pena cuando es rentable, cuando es socialmente rentable, cuando estás generando mayor productividad. Por ejemplo, ahora te estás teniendo una pila de deuda que estamos generando en Argentina en los últimos años de una manera impresionante. Increíble. Y la pregunta es cómo se va a pagar. Si no tenemos dólares, por ejemplo. Bueno, pero si vos hubieras hecho obras, por ejemplo, puertos o ferrocarriles o cosas que bajaban el costo de la Argentina para aumentar las exportaciones, entonces con ese aumento de las exportaciones podés ir pagando después la deuda. Pues que la Argentina entendió al revés. Porque acá el tren se cerró y se cerró. Y bueno, el costo, otro tema, por ejemplo, que es llamativo.
La mayoría de la producción se mueve por barcazas, no por camiones. Sí. Y acá hay tanto problema con la también, pero... Sí, pero digamos, pero las barcazas de Paraguay hasta lo que sería, si querés, Buenos Aires, mueve cantidad. Y nosotros tenemos un solo puerto de las profundas. Sí, mejorar ese tipo de cuestiones te generan mayor productividad y esa mayor productividad y más trabajo, pero eso te permite pagar la deuda. Entonces, una deuda que vos tomás para hacer algo que te va a aumentar una enorme productividad y la vas a poder pagar, entonces eso es razonable. Pero nosotros tomamos deuda para pagar planes sociales. O para pagar deuda. O para pagar deuda. Bueno, obviamente la deuda va creciendo y te genera intereses. Y vas comprando deuda para pagar deuda. Por supuesto, porque no pagamos ni siquiera los intereses. No. Entonces, como no pagamos ni siquiera los intereses, entonces estás tomando deuda y repagando. Entonces, por eso es una pelota que crece. Es una pelota que un día explota. Sí. Porque un día va a explotar. Bueno, ahora lo que hemos tenido este año es eso, que finalmente los que nos prestaron 100.000 millones de dólares, porque confiaron en el nuevo gobierno, Cambiemos, Macri, los nuevos ministros de Economía, Banco Central, etcétera, confiaron en ellos, nos prestaron 100.000 millones de dólares. Y este es un punto importante, porque la gente cree que los extranjeros vienen y nos explotan con la deuda. Y no es cierto. Los extranjeros pierden plata con la deuda argentina. Hoy están perdiendo plata todos. No se pagan. Nosotros hicimos 8 defaults. 8 veces no les pagamos. Nos prestan plata y no se la devolvemos. La última vez, el último default, la oferta que le hizo Néstor Kirchner fue devolverle 25% de lo que te pagaban. Es decir, te pagaban 100 y les devolvíamos 25. La gente perdió mucha plata con Argentina. Tampoco es cierto, por ejemplo, cuando suben las tasas de interés se beneficia el sector financiero, que todo el tiempo se repite. ¿Quién se beneficia? Nadie se beneficia, ese es el problema. Con una tasa del 72%, ¿quién se beneficia? Pero fíjate lo que ocurre, los que han comprado Levax y Delix, como subió tanto el tipo de cambio, perdieron plata por más tasa que les pagaste. Perdieron plata. Mirá los bancos, ¿cuánto valen los bancos en la bolsa? En dólares, los bancos en la bolsa cayeron fuerte, cerca del 60%, más del 50%. Con lo cual, el capitalista, el dueño del banco, sus acciones valen la mitad, menos de la mitad. Esa realidad, o sea, también perdieron plata los banqueros. Es decir, ¿quién ganó plata? En realidad, cuando ganas plata, es al revés. Pero nadie ganó plata entonces. No, este año no, es un año que, bueno, algunos pueden haber ganado plata porque especuló. Sí, bueno, algún vivo siempre. Al que compra y vende dólares o qué sé yo, puede estar ganando dinero por haciendo pequeñas diferencias. Pero en conjunto, no. En realidad, cuando los países ganan plata, los sistemas financieros crecen porque bajan las tasas de interés. Es al revés, cuanto más baja la tasa de interés, es más probable que ese sistema financiero... Tengo una pregunta, ¿pero vos ganás plata solamente con un sistema financiero o necesitas un sistema productivo que permita que el país pueda exportar? Es que lo que quiero decir es que las dos cosas van juntas. De la mano, sí, totalmente. El error es decir que es uno no contra con esta el tasa, otro. pero no con esta tasa. Por supuesto que no, pero los dos pierden. No, acá pierden todos. Y cuando ganan todos también, por la torta se agranda. Acá no es unos contra otros, acá es comprender que la economía se trabaja cooperando. Uno de los grandes problemas que tiene Argentina es que vivimos en conflicto. Nos enseñan el conflicto desde la escuela, nos enseñan la pedagogía del oprimido, a sentirnos mal y pelearnos con el otro y creer que nuestros problemas son culpa de otro. Con lo cual, eso genera todo un conflicto permanente. Es como si tuvieras un equipo de fútbol y el director técnico está siempre peleado con sus jugadores. No va a funcionar. Perdés. Acá tenemos que salir de esa teoría del conflicto y pasar a la teoría de la cooperación. En la cooperación ganamos todos. Si nosotros logramos ir pasando los 22 millones de personas que están en el sector público, viviendo en el sector público, ¿no? 22 millones. 22 millones, porque tenés entre planes sociales, entre los jubilados, entre los que trabajan también en el sector público en general, ¿no? 22 millones. Y 8 millones en el sector privado formal. Si nosotros vamos pasando hacia el otro lado, todos ganan. Siempre hay una parte que no puedes pasar, a que son los jubilados. Por supuesto, los jubilados lo que sí hay que mirar, porque hay que mirar todos los lugares, porque hay exageraciones en todas partes. En las pensiones subieron de 180.000 a 2 millones. No tuvimos una guerra, no tuvimos un descalabro de... Pero había gente que la Argentina marginó un montón de ciudadanos. Pero lo que quiero decir es que aún en plena crisis, cuando hicimos planes sociales, hicimos 1,5 millones de planes sociales en la crisis del 2002, que puede ser razonable en plena crisis. Sí, era una crisis lo que muy no complicada. Es razonable es aumentarlos hasta 8,5 millones en la expansión. Bueno, ahí yo sostengo que hubiese sido inteligente haber generado puestos de empleo. No seguir con esta dejar que el sector privado lo genere. El problema es cuando creen que el Estado es el que genera el empleo. El Estado no puede generar empleo. De hecho, es un error. Porque cada vez que el Estado aumenta, cada 5 ñoquis que tenés quiebra una empresa privada. Vos fíjate que tenés un drama en el interior, por lo que hablábamos del tema del transporte. En Formosa no hay una sola empresa privada. Ni una. Bueno, pero... Porque es carísimo el transporte de Formosa a Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es lo interesante? Lo interesante no es gastar en planes sociales, sino es gastar en educación, y radicar en empresas salud, ahí.
en infraestructura, en las cosas que tiene que hacer el Estado. Las cosas que tiene que hacer el Estado está bien que esté allí, pero no en lo que no tiene que hacer el Estado. Pero no hay infraestructura para que una empresa instale en Formosa porque los costos del transporte le son carísimos. Por supuesto. Prácticamente imposible. Por supuesto, las inversiones pero no solo Chaco. En un montón de lugares. Pero cuando vos mirás en qué se gasta el dinero, si gastás 97% en sueldos, no te queda nada para infraestructura. No se puede hacer educación. ¿Cuál fue la gran diferencia de San Luis con Adolfo Rodríguez, que estuvo durante 18 años, que muchos le criticamos, que tenía que haber tenido recambios y demás? Pero lo cierto es que tenía una cosa interesante. Él decidió solamente en sueldo se gastaba el 65%, con lo cual el 35% se invertía. Entonces San Luis terminó teniendo las mejores autopistas del país, es verdad. En una cantidad de cosas más, porque el problema es gastar solamente en sueldos. Si todo lo gastás en sueldos no puedes invertir. Creo un polo industrial como Villa Mercedes también. Pero bueno, pero ¿cómo lo hizo? No es que el Estado tenía que emplear a todo el mundo. No. Si el Estado emplea a todo el mundo, una promoción industrial. ¿Quién paga? O sea, la pregunta es ¿quién paga? Ahora, fíjate la diferencia, por ejemplo, San Luis Catamarca tenía el mismo régimen de promoción industrial. Y La Rioja también. Catamarca y La Rioja gastaban el 97% o el 95%. Y San Luis lo guardó. Lo invirtió. Lo invirtió, pero la diferencia está que las 3 provincias tienen el régimen de promoción industrial, 2 lo desperdiciaron. Sí, porque lo fundamental es que las empresas privadas crezcan. Porque eso es lo que paga finalmente la cuenta. ¿Quién es el que paga la cuenta? La cuenta la pagan los 8 millones de personas que están en el sector privado formal. A estos los matamos de impuestos. Tenés 104 impuestos que les estás pegando. Les multiplicamos las regulaciones. A las empresas, trabajadores... Las empresas en Argentina pagan... Son en el ranking mundial de impuestos a las empresas, estamos en el segundo puesto que más pagan las empresas. Entonces tenemos otro récord. Después de la isla de Comoros, en África. Es decir, que no podemos trabajar con ese tamaño, con esta pelota de impuestos que tenemos en Argentina. Ahora, ¿cómo haces para bajar los impuestos si previamente no haces una racionalización del gasto público? Hablábamos recién de las jubilaciones. Se dieron a 3,5 millones de personas que no hicieron aportes jubilaciones. Ahora, las necesite, porque si una persona está en la calle y no tiene ni un peso para comer, nadie pretende que se muera. Lo que estamos diciendo es que hay gente que por ahí tiene ingresos por 40.000 o 50.000 pesos y de todas maneras aplicó a pedir esa jubilación y se la dieron. Y se estima que hay mucha gente en esa situación, tal vez un millón de personas. Eso se puede investigar, pero también se dio jubilaciones a aquellos que estaban trabajando en la informalidad más absoluta. Correcto, que no hicieron su aporte. Pero que tampoco hicieron las empresas, en muchos casos. Bueno, y ahí hay casos de corrupción, entonces esas personas tienen que ir presas. Hay que investigar todo, sí. Hay que barajar y dar de vuelta. Y hay que analizar caso por caso. No, y también Argentina tiene que barajar y dar de nuevo, tiene que entender que este no es el camino. Pero no hay que hacerlo como en la manera actual, que es devaluamos y somos todos más pobres. O sentémonos y discutamos realmente un rediseño de la ingeniería impositiva en Argentina. Correcto, por ejemplo. Pero además tenés que hacer el rediseño de los planes sociales, todo. A quién le corresponde y a quién no. Hay que hacer todo el rediseño de las pensiones, porque cuando hablábamos recién, cuando subieron de 180.000 pensiones, que era lo normal que tenías en Argentina, a 2 millones. ¿Qué pasó? Y no fue en plena crisis, fue después. En el año 2005, 2006, 2007, iban subiendo las pensiones. Yo creo que ahí hubo mucha corrupción. Entonces hay que mirar también, porque ahí hay mucha gente implicada en esos temas. Entonces hay que analizar las cuestiones y analizar caso por caso. Es famoso un pueblo que tenía más pensionados que los habitantes que tenía el pueblo. Bueno, pero la Argentina vivió... Yo me acuerdo cuando privatizan YPF, en Tartagal, por ejemplo, todos fueron despedidos o se acogieron al despido voluntario, retiro voluntario. Sí. Y todos pusieron remises. Todos. Claro, y después... ¿Y después quién los tomaba? Por supuesto. O como todos ponen kioscos, después ¿quién compra? Sí, por eso no hay un diseño de país. Yo creo que no hay que federal. No hay que inventar una cosa nueva, hay que mirar qué países funcionan. ¿Y cómo funciona? Y hay 20 países que tienen, y es muy simple, tienen libertad económica. Cuando vos mirás los 20 primeros países que tienen mayor libertad económica son los 20 países más ricos del mundo. Que son Alemania. ¿Sabe dónde está Argentina? Acaba de salir la semana pasada un informe de Canadá, de un instituto que se llama el Fraser Institute de Canadá. Argentina está en el puesto 160 sobre 162 países que analizan en libertades económicas. 160. Porque uno puede discutir si prefiere el modelo sueco o el modelo americano. Sí, pero es otra discusión. O el modelo alemán. Esa discusión es una discusión racional. Si al lado nuestro están Libia y Venezuela, entonces no estamos bien. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Claro. ¿Sí? Estamos en problemas serios. La Argentina requiere profundas reformas estructurales. Y por eso yo siempre digo, el año que viene es un año electoral.
pensemos qué país queremos. No podemos seguir teniendo un país que estamos en el puesto 160 en libertades económicas. ¿Sabes qué pasa? Que también Argentina no discute los temas profundos. En campaña se dicen disparates, se prometen cosas incumplibles. Hay mucha gente que compra esas cosas incumplibles que se prometen en campaña, pero no se plantea discutir. Vamos a sentarnos a discutir este tema. Vamos a marcar esta política de Estado. Vamos a marcar una política de empleo de tal manera. Vamos a hacer una política de construcción de tal manera. Es totalmente cierto lo que decís. Además, muchos políticos, algunos se toman de la angustia de la gente. Como vamos a estar en crisis, esta crisis va a durar por lo menos los próximos 2-3 trimestres y va a ser dura, va a haber mucha gente que la va a pasar mal. Entonces es muy fácil hacer un discurso populista. Montarte ese caballo. Obviamente, eso es muy sencillo. Lo difícil es sentarse con todo el tiempo que sea necesario. Con todos los sectores. Por supuesto, porque esto tiene que ser un consenso de la clase política argentina, que es la que tenemos. Con lo cual, tampoco sirve que se vayan todos, porque finalmente vuelven todos. Entonces, lo que tengo que decir es, miren, pensemos las cuestiones, hablemos. A mí me encanta, te agradezco mucho esta oportunidad, porque el periodismo tiene una función fundamental para empezar a debatir estos temas. ¿Qué país queremos? ¿Cuál es el nivel impositivo razonable para las empresas argentinas? Porque también es muy fácil decir, no, aumentemos los impuestos a los ricos y con eso pagamos todos. No funciona. Las familias más ricas de Argentina se están yendo. ¿Cuántas familias se han ido de la Argentina? De las que han tenido miles de millones de dólares. Entonces tampoco te sirve, es lo que le pasó a Francia. En Francia pusieron un impuesto muy alto a las familias ricas y ¿qué hicieron? Se fueron. Ahora, eso tampoco te sirve. Vos tenés que tener un sistema que funcione bien para todo el mundo. Y un sistema que permita que las pymes tengan impuestos relativamente bajos, competitivos con el resto del mundo. Suecia, que tenía altos impuestos, bajó el impuesto a las ganancias a las empresas al 22%. Claro, razonable. Pero además tiene muy poquitos impuestos. Nosotros tenemos 35%, pero además tenemos otros 100 impuestos adicionales. Ese es el problema que estamos teniendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Un placer.